en Génesis, restaurando familias. No solo somos una iglesia, somos una familia. Cuenta una historia una vez que, es una historia, no tiene que ser, que llegó al cielo, llegó una mujer, aquí en la tierra ella tenía una casa grande, hermosa, y con ella trabajaba una hermana que trabajaba en la casa que la ayudaba. Un día llegó la hermana que trabajaba en la casa, murió. Y fue al cielo. Cuando llega al cielo, le dicen, bienvenida hermana, aquí tiene su mansión, y le llevan a la mansión, que tenía una mansión, una cosa preciosa. Wow. Y la hermana, cuando estaba aquí en la tierra, ofrendaba, era muy generosa ofrendando, su ofrenda siempre era fiel, era una mujer muy cariñosa, pero muy generosa, y siempre era fiel con su ofrenda. Cuando muere la otra hermana, la dueña de la casa, y digo, bueno, pues le dan la bienvenida. Bienvenida, llegó a su casa. Vamos para llevarla para su sitio donde va a estar. Y pasan, cuando la están llevando, pasan por una casa grande, hermosa. Y ahí, ¿quién está? Ahí está la criada que trabaja con usted. Ella está ahí. Y digo, oye, si esta hermana vive ahí, a mí la mía debe ser mejor. Cuando la llevan a una casa más pequeña. Mire, pero ¿qué es esto? ¿Por qué me toca esta casa pequeña? Y la otra le tocó la casa más grande. Pero le digo, mire, lo que pasa es que aquí en el cielo construimos con las ofrendas que nos mandan de allá abajo. No sé. Lo dejo para que ustedes... Y nuestro tema para esta mañana se llama Avivando el poder glorioso que vive en nuestros corazones. Avivándolo. Avivando el poder glorioso. Acuérdense que el lema que tenemos es la iglesia apacentando el pueblo del Señor, que es nuestra responsabilidad, no solamente la responsabilidad pastoral, es responsabilidad de todos nosotros pastorear, guiar, enseñar, educar, adoctrinar, ayudar, animar, consolar. Todo ese tipo de cosas que sirven de bendición es la labor suya y la labor mía aquí en la tierra como parte de la iglesia del Señor. Por eso en esta mañana queremos recordar que tenemos que avivar ese poder, porque con toda seguridad tenemos que avivarlo. Tenemos que avivarlo. Y en 2 Timoteo, el apóstol San Pablo le hace un recordatorio allí a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, verso 5. Vamos a estar leyendo varios pasajes que como siempre lo hacemos, porque si hay algo que tenemos que asegurarnos es la palabra que no se equivoca. La palabra del Señor es infalible. Por eso tenemos que asegurarnos que es la palabra lo que tenemos que esta mañana que compartir. 2 Timoteo capítulo 1, verso 5 al verso 7. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. En otra versión dice dominio propio, templanza. Entonces el apóstol San Pablo le está diciendo allí, te pido que avives ese don que está dentro de ti. Si necesitaba ser avivado, es porque no estaba avivado. Hay algo que muchas veces está en estado de congelamiento, y vamos a ver eso, vamos a verlo ahorita. Por eso, si hay algo que tenemos que el Señor nos llama la atención, nos llama a exhortación en estos tiempos tan difíciles como lo estamos viviendo, es que tenemos que estar en estado de alerta, como decía Esteban el domingo pasado que hablamos de eso. Si hay algo que tenemos que estar alerta, si hay algo que el enemigo va a hacer, no tengo duda que lo hace,
y siempre está bien claro para él su objetivo de enfriar el corazón a la gente. El problema del enemigo muchas veces que nosotros lo subestimamos, la manera como él trabaja. Si hay algo que tiene bien claro es desanimarnos, desalentarnos, desesperanzarnos y enfriarnos. Y un cristiano que esté congelado, que esté frío, que esté desanimado, le hace un favor al enemigo tremendo. Pues con toda seguridad no está haciéndole fuerza para llevar el cielo a la tierra. Entonces el apóstol San Pablo le es bien claro. Dame el 6 nuevamente. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando estuvimos juntos ministrando. Mire como el Señor lo dice de una manera, ahora el Señor lo dice de una manera hermosa, también muy expresiva, en Juan capítulo 7, verso 38. Juan capítulo 7, verso 38. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues la Escritura declara, de su corazón brotarán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si es agua viva, ¿qué quiere decir? Agua que se mueve, no un estanque, no algo que está allí estancado, sino un chorro que sale allí, que está en movimiento. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, el que me ama, el que confía en mí, no hay duda que la promesa está bien clara. Dice, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces tenemos que ir viendo, deshojando. De mi corazón está saliendo ese chorro de agua viva que el Señor quiere, esa agua en abundancia. Bueno, eso lo vamos a estar chequeando con otros textos más adelante. Pero eso es lo que el Señor dice, la forma de cómo usted y yo podemos avivar ese don glorioso, ese poder glorioso que vive dentro de nosotros. Ahora, fíjense como dice la palabra, necesitamos despertar. Por eso, porque estamos en estado muchas veces allí dormidos y distraídos, pero ocupados en otras cosas y no ocupándonos en las cosas que realmente valen la pena. El Señor quiere. Efesios capítulo 5, verso 14. Efesios capítulo 5, verso 14. Mira cómo dice. Porque la luz hace todo visible, por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Pero dice que tenemos que ser entendidos en los tiempos, como lo decía Isaacar. Pero es bien claro que dice, despiértate, levántate. Si nos está llamando la atención que nos despertemos es porque estamos dormidos. Y ese es exactamente el mismo espíritu de la palabra que nos dice que tenemos que estar bien alerta. El Señor Jesucristo, cuando estaba con los discípulos, lo dice en los evangelios, cuando los invitó a orar en Mateo 26, le dice, acompáñenme en una hora, aunque sea a orar, una hora. ¿Y qué sabe lo que pasó? Los sinvergüenzas quedaron dormidos. Ni siquiera una hora, sabiendo que el maestro le había dicho, mi alma está agotada, estoy en estado no preocupado, está en una sensación, emocionalmente estaba presionado porque sabía lo que venía, el Señor sabía lo que venía. Por eso necesitaba la oración, por eso la oración es importante, y por eso le hizo a sus discípulos, acompáñenme, apóyenme aunque sea una hora. ¿Y qué va? Se durmieron. Y les dice, velad y orad para que estén listos. Entonces, de alguna manera, el enemigo, si hay algo que con toda fuerza quiere que usted y yo mantengamos el corazón dormido. No hay duda. Entonces, de alguna manera, por eso nos dice que tenemos que ser cuidadosos en estos tiempos tan difíciles, que vivamos como sabios y no como necios. Es decir, no podemos pasar por alto las cosas que están pasando. Hay cosas que son claras al verlas, que están sucediendo. Y muchas veces vemos las cosas con una frialdad
con una indiferencia, como si no está pasando nada. Y por eso es que muchos cristianos, el diablo los madruga, les sale adelante y cuando ella se da cuenta, han caído por un tobogán terrible, terrible. Se descuidan, nos descuidamos y el enemigo no va a perder la oportunidad. Porque de alguna manera el Señor nos hace ver. Por eso vemos que si hay alguien que el Señor hizo fue sacar a Pedro, al apóstol Pedro, de la nevera del enfriamiento. ¿Se acuerdan? Después que Pedro se devocó a un Dios, aunque todo te dé, Señor, yo nunca lo haré. Cuenta conmigo hasta la muerte. ¿Se recuerdan? Y no, menos de 24 horas ya estaba negándolo 3 veces. Y el Señor le dijo, Pedro, me negarás 3 veces. ¿Yo? Sí, tú. Pero dice que Pedro se olvidó de orar. Se olvidó de orar. Fue uno de los que estaba con los discípulos ahí cuando el Señor le pidió que lo acompañaran. Pero aún así, el Señor sabía que conocía el corazón de Pedro y conocía el corazón, así como conoce el corazón de cada uno de nosotros. Si hay algo que el Señor conoce perfectamente es nuestros corazones. No hay duda que el Señor sabe quiénes somos. Ve adelante lo que tú y yo no vemos. Y sabía que Pedro era un hombre que iba a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Por eso sacó a Pedro la nevera del desánimo. Pedro no solamente estaba decepcionado, estaba asustado, estaba, me imagino que cada vez que los discípulos lo veían, el complejo de culpa, el sentimiento de culpa que tenía era terrible por haber negado al Señor, siendo su amigo. Aún así, el Señor después que resucitó se le aparece, ¿se acuerdan que están pescando nuevamente? Y tiene esa conversación y le da a Pedro un respaldo extraordinario. Juan capítulo 21, verso 17. Juan 21, 17. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez, ¿me quieres? ¿Me amas? Le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, entonces, alimenta mis ovejas. Y ya se lo había dicho dos veces anteriormente. Entonces, fíjense, a Pedro, que había pasado por esa situación, que acababa de pasar una situación de traición, de desánimo, estaba con su corazón ahí desolado, desanimado, estaba en la nevera de la frialdad, estaba totalmente congelado. El Señor, Pedro, tengo un trabajo para ti. A Pedro, que es igual que para el trabajo que nos da a nosotros, la iglesia del Señor. Ese mandato que dijo en Mateo capítulo 28, ¿se acuerdan cómo dice? Y se le acercó Jesús y le dio toda potestad me da tanto en el cielo y en la tierra, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas, bautizándolos en nombre del Padre y del Espíritu Santo, y ya que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ese mandato para quién es? Para nosotros. Ahora, no crean que ustedes estamos nosotros mejor que Pedro. No piensen que usted y yo estamos, más de uno está más congelado que Pedro, más desanimado, más angustiado, más preocupado, más distraído, en una situación dolorosa. Pero aún así el Señor sigue contando contigo, el Señor sigue contando conmigo, el Señor sigue contando con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la única institución que el Señor dejó sobre la tierra, porque por eso dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y tú y yo somos la iglesia del Señor. Por eso tenemos que evitar, si hay algo que tenemos que evitar, hermano, es que nuestro corazón se endurezca. Porque cuando el corazón se endurece, es terrible. El corazón muchas veces nos ponemos impermeables y ahí no pasa absolutamente nada. Usted oye palabra, usted lee la palabra, usted oye consejo, y no lo entiende, no hay forma ni manera que lo pueda entender, porque se ha puesto un impermeable en que el corazón se le ha endurecido y se le ha anestesiado de tal forma que no entra absolutamente nada. Por eso el Señor nos da una enseñanza ahí. Creo que el miércoles cité algo de esto, pero quiero recordarlo. El apóstol San Pablo, conocido por nosotros, hemos oído hablar de
de todo el testimonio, su trayectoria, su dedicación, su amor y la pasión por la paz. Aún su entrega, bueno, es algo extraordinario, único pues. Y el apóstol San Pablo en un momento está pasando por una tormenta, no saben qué era, probablemente era un problema de salud, pero era un problema que lo tenía preocupado, atormentado, angustiado. Y le dice al Señor, Señor, necesito que me ayude a salir de este problema. Y el Señor le responde, como nos responde a todo. Todos de alguna manera hemos enfrentado situaciones difíciles y le hemos pedido al Señor que intervenga de una manera especial. Ahora, lo que no cabe duda es que tenemos que tener claro que Dios es soberano. Él es el Señor. Él responde con toda seguridad de la manera inmediata, o se toma su tiempo, pero igualmente va a responder. Entonces el apóstol San Pablo, vamos rápidamente a 2 Corintios capítulo 12, para que veamos algo interesante. Verso 6. 2 Corintios capítulo 12, verso 6. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya mérito más allá de lo que pueda verse en mi vida y oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que oigan esto, aquí está la clave, esta es la frase. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, para que cayera en el orgullo, en la trampa del orgullo, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para que me atormentase e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, muchas veces si usted y yo logramos entender en intimidad el corazón de Dios y buscamos revelación, Dios nos lo va a decir. ¿Por qué muchas veces permite cosas que sucedan en nuestras vidas que no nos agradan? O cosas que con toda seguridad ha bendecido a otras personas. Bueno, ¿por qué? Le pregunto que usted y yo hacemos, ¿y por qué a mí sí? ¿Y por qué a mí no? El apóstol San Pablo está diciendo que el Señor le reveló que iba a evitar que él cayera en el orgullo, en la trampa del orgullo. ¿Saben que el orgullo, los especialistas, los estudiosos de la palabra, dicen la asemejan, dicen que es como una serpiente que se mueve muy rápido, algo muy rápido, y que muy poco se detecta el orgullo. Pero el orgullo es uno de los terribles, ¿se acuerdan de las características del diablo? ¿Qué fue lo que se llenó de qué? ¿Su corazón se llenó de qué? De orgullo, y dijo, levantaré mi trono igual que el de Dios. Porque el orgullo te hace ver cosas que no son. Te hace decir cosas que no son. Te hace creer cosas que no es. Y te hace pensar que eres más y que no. Y el orgullo, y el que cae en el orgullo ya no necesita a Dios. ¿Para qué necesita a Dios? El orgulloso no necesita a Dios. No lo necesita. Por eso dice que el Señor dice que ve con agrado, ¿qué? Al humilde, al que sí reconoce que necesita al Señor, al de corazón humilde. Por eso dice, para evitar que yo cayera en el orgullo, me permitió que estas cosas me sucedieran. Entonces muchas veces hay cosas que tú y yo no vemos y Dios tiene un atributo que se llama presciencia. Él ve adelante lo que tú y yo no vemos y por eso tiene que intervenir de alguna forma para evitar que tú y yo caigamos en ese tobogán, en esa trampa, que nos deslice de tal manera que terminemos alejados del corazón de Dios. Mientras más estemos cerca de Dios, menos situaciones problemáticas vamos a tener aquí abajo. ¿Se recuerda cómo dice la palabra? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Pero someteos. Y ese someteo muchas veces nos cuesta someternos al Señor, porque nos cuesta de alguna manera
ser sumisos a la palabra del Señor. Por eso, si hay algo que el Señor quiere evitar, es que tú y yo caigamos en el orgullo, en la soberbia, que es terrible, terrible. Esa combinación es terrible, el orgullo y la soberbia, la altivez, la arrogancia. Me la sé toda, todo está controlado, y yo más de uno he visto, y con situaciones, hemos visto en la palabra también, situaciones dolorosas. Cuando usted se levanta con orgullo, lo que viene es dolor. Entonces, de alguna manera, Dios quiere que usted y yo pasemos. Si hay algo que usted y yo estemos atravesando, el secreto viene, ya lo vamos a decir cuál es el antídoto. Ya vamos a decir cuál es el antídoto de todo esto. Así que, que tengamos una buena actitud. Esto nos va a ayudar mucho. Cuando nuestra actitud está en el lugar correcto, con toda seguridad, esto nos trae Dios bendición. Siempre vamos a tener oportunidad de reaccionar frente a las circunstancias. Siempre, todos los días, por una o por otra. Por eso tenemos que estar pendientes de cuál es nuestra actitud, porque nuestra actitud con toda seguridad es la que nos va a bendecir si hacemos algo que agrada al Señor. Por eso dice la íntima comunión con Dios es para los que le temen. Dios no tiene favoritos, Dios tiene solamente, son íntimos, no favoritos. Así que con toda seguridad usted y yo somos íntimos de Dios y queremos ver la bendición del Señor. Hay una situación ahí que probablemente la hemos compartido en otra ocasión, pero vamos a revisarlo nuevamente. Éxodo capítulo 16, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tenían que depender de Dios. El Señor los sacó de Egipto con manos fuertes, ¿se recuerdan? Pasando por encima de Faraón. Pero llegaron un momento que comenzaron unas actitudes, wow, como todos nosotros nos pasa, pues. Éxodo capítulo 16, verso 1, miren cómo dice. Vamos a intentar parar, vamos a leer. Ok. Después toda la comunidad de Israel partió de Elín y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elín y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel oigan bien, esa palabra es clave. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allí nos sentábamos junto a la olla llena de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Wow. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto le pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntaron el alimento y cuando preparen la comida, habrá el doble de lo normal. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor porque Él oyó las quejas de ustedes que son contra Él y no contra nosotros. Oigan esto bien. La queja de ellos era ¿contra quién? Contra el Señor. El Señor está diciendo, Él oyó las quejas de ustedes que son contra Él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen contra nosotros? Luego Moisés añadió, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará de pan por la mañana. Oye, malo no es. Porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así que, así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Después Moisés le dijo a Aarón, anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel. Preséntense ante el Señor porque Él ha oído sus quejas. Mientras Aarón hablaba, toda la comunidad de Israel miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. Luego el Señor le dijo a Moisés, he oído las quejas de los israelitas, ahora dile, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así también ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. O sea que algo que realmente es típico en cada uno de nosotros en nuestro comportamiento, las quejas. Acaban de salir de esta esclavitud de Israel, de allá de Egipto, 400 años esclavos.
Acaban de ver la mano poderosa del Señor que los sacó, pasaron por el Mar Rojo, pasaron por un sinfín de situaciones, y aún así su corazón estaba lleno de queja. Cuando usted dice y yo nos quejamos, ¿qué es lo contrario a la queja? La adoración, la alabanza, ¿me entiende? O sea, en vez de estar adorando al Señor, agradeciendo, están quejándose y recordándolo cuando se comían un sancocho allá, que no creo que haya sido todos los días, allá en Egipto donde están esclavos. Pero fíjense esta cosa. ¿Usted cree que usted y yo somos diferentes al pueblo de Israel? Aquí no nos quejamos. ¿Cuándo fue el último que usted se quejó? No me lo diga. Pero hay algo que es bien claro, que aquí es donde quiero que estén bien atentos a esto. Ellos se quejaron ¿contra quién? Contra Dios. Si nosotros, que después de haber conocido, ante conocer al Señor, no éramos, ¿quién era nuestro amo? El diablo. Vosotros sois vuestra padre, el diablo, dice la Biblia. Cuando usted no conoce al Señor, cuando usted no tiene a Cristo en su corazón, dice la palabra bien clara, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Pero después que nosotros hemos conocido a Cristo, que hemos recibido al Señor como Salvador, ¿a quién le pertenecemos? ¿Quién es nuestro amo? Bueno, así dice la palabra. Mire cómo dice 1 Pedro 1:18. 1 Pedro 1:18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. El precio que Dios pagó. Así es. El precio que Dios pagó por nosotros, por el rescate, para comprarnos, fue perfectamente en la sangre de Jesús. La sangre de Dios. O sea, que usted y yo no le pertenecemos sino a quién. Él pagó por nosotros, pagó por ti, pagó por mí. Gálatas 2:20 lo dice bien claro. Con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque ya le pertenecemos al Señor. Por eso hay un canto que dice, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. En la gente de oración, tomen nota ahí. Después lo cantamos completo. Pero ese es el canto que te dice. Por eso el canto dice, ya pertenezco a Cristo. Usted y yo pertenecemos al Señor. Ok, cuando usted y yo nos quejamos, entonces con la queja, ¿contra quién es? Nuestra queja es contra Dios. No contra otro, porque es nuestro Señor, a quien merece nuestro respeto. Por eso, de alguna manera, usted y yo tenemos la bendición. Y el antídoto para ese tipo de actitud, dice el Salmo 100, versos 4 y 5. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continua de generación en generación. Entonces usted y yo tenemos que entrar todos los días, en delante de su presencia, ¿con qué? Con acción de qué? De gracia. La gratitud, mi querido hermano, es el antídoto contra la queja. Si usted no está agradecido, usted va a estar todo el día quejándose. No hay nada que lo va a satisfacer. Por cualquier cosa se va a quejar. Pero si usted y yo tenemos corazones llenos de gratitud y entramos a su presencia con acción de gracia, esa queja, ese nivel de queja va a bajar con toda seguridad. Por eso el Colosenses 3:15, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Es el antídoto contra la queja. Si usted y yo nos vamos a quejar, asegúrese que el arrepentimiento está rápido a la vuelta de la esquina. Porque Dios no quiere que usted y yo tengamos vida de queja. Porque si nos quejamos es porque algo no nos agrada. Algo realmente no estamos de acuerdo con el Señor.
Algo está permitiendo el Señor que no lo agrada y por eso tengo que quejarme. Pero si yo confío en Dios, mi confianza está absolutamente puesta en el Señor, que Él tiene control absoluto, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, yo voy a confiar que aunque esté atravesando por un mundo de tormenta, el Señor tiene control de la situación. Pero si tengo duda de que el Señor tiene control, no va a cesar la queja. ¿No me está entendiendo? Entonces, de alguna manera, tenemos la oportunidad de ser de bendición. Dicen que Abraham Lincoln en una ocasión venía así. Abraham Lincoln, que muchos años fue presidente de los Estados Unidos hace muchos años. Antes de ser presidente, había mucha esclavitud. La gente vendía a las personas, ¿se acuerdan? La esclavitud. Compraban las personas, los esclavos. Dice que venía pasando por un sitio, estaban ahí amontonados, estaban subastando a alguna gente de color. Y se dio cuenta que estaban unos hombres ahí con los ojos así, pero con una actitud terrible que le dio mucho susto, porque estaban en ese momento subastando a una jovencita y ellos tenían los ojos así queriéndola comprar. Y entonces algo le llamó la atención y levantó la mano que iba a intervenir en la subasta. Y ofreció tanto dinero por la joven que él ganó, se le entregaron a él. Usted se le ganó, señor. Cuando él ya viene hacia él, porque ya le correspondía, porque él la había comprado, le dice: te puedes ir. Eres libre. ¿Que me puedo ir? Sí, te puedes ir. Eres libre. O sea que yo puedo ir donde yo quiera. Sí, tú puedes ir donde quieras. Que yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí. Yo quiero irme con usted porque usted me está tratando con tanto cariño para que vea yo para que vea yo por otro lado. Eso es exactamente cuando Jesús fue en la cruz del Calvario, pagó el precio más alto por nosotros. El diablo se quedó sin su respuesta. Por eso ya lo que tenemos que estar es agradecido al Señor. Que la gratitud no cese en nuestro corazón. 1 Timoteo 4:12, mire cómo dice. Timoteo 4:12. El apóstol San Pablo dándole un consejo aquí a Timoteo, recordándole: no permita que nadie te subestime por ser joven. Sea un ejemplo, oyen nosotros, con nosotros. Sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Si hay algo que ustedes tenemos que ser bien ejemplos, es en esto que está el apóstol San Pablo recordando. En las palabras que decimos, en nuestra conducta, en nuestra fe, en nuestro amor, en nuestra pureza, de la forma como nos conmovemos. Somos carta leída al mundo, dice la palabra del Señor. Ese debe ser nuestro lenguaje, nuestra conducta, nuestra actitud mientras caminemos aquí en la tierra. ¿O no es esa? El apóstol San Pablo está recordando a Timoteo, en medio de los tiempos tan difíciles que sean, mantente puro, mantente santo, mantente con palabras adecuadas, porque de alguna manera esto te va a traer bendición. Y es el recordatorio que nos hacemos a cada uno de nosotros. Por eso el apóstol San Pablo, el libro de Romanos, escribe algo que son unos consejos bíblicos que para que nos recordemos la bendición del Señor y lo puro que es la palabra para aplicarla en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo. Romanos capítulo 12, verso 9. Romanos 12, 9. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga.
Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Ese con todos nosotros. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice en las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. En cambio, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal, haciendo el bien. Todas esas recomendaciones, todos esos consejos están en la palabra, siempre han estado allí para nosotros. Si usted quiere asegurarse que su corazón está libre de queja, de orgullo, de egoísmo, de arrogancia, de temores, de miedo, de ansiedad, de depresión, asegúrese que la palabra está ahí en nuestros corazones. Y no solamente que esté allí, sino que la apliquemos, que la pongamos en práctica. Porque ese es el secreto, de alguna manera, como dice la palabra del Señor. No solamente que seamos oidores, porque el Señor lo dice de una manera bien coloquial, bien extraordinaria, bien ilustrativa. El que oye mi palabra y las pone en práctica, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la roca es Jesús. Vinieron los problemas, vinieron las tormentas, vinieron las lluvias, vinieron de situaciones adversas y la casa se mantuvo en pie porque estaba sobre la roca. Esta palabra estaba poniendo la palabra en práctica. Pero el que oye mi palabra y no la pone en práctica, la pone en el congelador, en la nevera de su corazón, le compararé con un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron los vientos, los ríos, las lluvias, ¿qué pasó? Hubo un desastre, un fracaso, una ruina, porque su casa estaba construida sobre la arena. Aseguremos que nuestro corazón está construyendo cada día más, edificando nuestra casa sobre la roca que es Jesús. Por eso es la idea de poner en práctica la palabra. No hay duda de su amor. Proverbios capítulo 12, miren cómo dice Proverbios capítulo 12, verso 16. Proverbios 12, 16. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando lo insultan. Un testigo honrado dice la verdad. Un testigo falso dice mentira. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero la mentira pronto se descubren. El corazón que trama el mal está lleno de engaño. El corazón que procura la paz rebosa de alegría. Estas son enseñanzas que están en la palabra. Se recuerda que de la mentira hablamos el domingo pasado. La mentira es algo terrible, que si usted y yo no estamos bien alerta, nos enreda de tal manera que usted y yo terminamos cayendo también en la práctica de la mentira. Por eso tenemos que asegurar que nuestro corazón dice constantemente la verdad, porque dice que la verdad pasa la prueba del tiempo. En cambio la mentira no. La mentira no. Así que tenemos que asegurarnos que nuestro corazón habla la verdad. Por eso, si confiamos en el Señor plenamente, la confianza en el Señor plenamente nos trae paz, nos trae promesa, nos trae bendición, nos trae fortaleza, nos trae esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra confianza en el Señor nunca nos va a dejar avergonzados. Y vemos un ejemplo en el apóstol San Pedro cuando estaba preso. Sé que el apóstol San Pedro tuvo una ocasión estuvo preso por Herodes y lo iban a degollar temprano a la hora de la mañana. Pero el Señor oyó la oración del apóstol San Pedro y la oración de los hermanos que estaban orando por el apóstol San Pedro. Eso está en Hechos capítulo 12. Vemos cómo el Señor responde de alguna manera la bendición. Hechos capítulo 12, verso 6.
Vemos la bendición del Señor aquí. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Imagínense que estaban 2 cadenas y 2 soldados. O sea, para que no se podía escapar con facilidad. Nada fácil. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Estaban totalmente blindadas para que Pedro no saliera. De repente, como son las cosas del Señor, de repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel le golpeó en el costado para despertarlo. Pedro, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de las muñecas, se cayeron. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tu sandalia. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. A todas estas, los soldados no estaban viendo nada. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. Y de veras es cierto, dijo. El Señor envió su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos que tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. ¿Milagro? ¿O no es un milagro? Les voy a decir algo. Nosotros, ¿cuántas veces probablemente ustedes hayan leído esto? Lo hemos leído. Nos cuesta digerirlo. Nos cuesta digerirlo. Oye, ¿será verdad eso? ¿Será cierto? Hay un libro que yo leí hace muchos años que se llama El hombre celestial. Wow, impresionante. Impresionante. No sé si se conseguirá con facilidad. Pero déjeme decirle que uno de los capítulos que estudia este hombre es en China, un hombre cristiano en China. Hombre llevó palo, pero como usted no tiene idea. Cárcel lo metían y lo sacaban. Bueno, alguna persecución terrible y ese hombre se mantenía confiando en el Señor, predicando la palabra. En varias ocasiones tragó hojas de la Biblia porque cuando lo iban a revisar tenía que tragársela. O sea, fue algo, pero ese hombre amaba al Señor. Y uno de los capítulos que me impresionó fue cuando Dios lo liberó de la cárcel, igualmente como pasó con el apóstol San Pedro, y salió caminando. ¿Usted sabe qué pasó? Nadie lo vio. Dios lo hizo invisible delante de los demás. Es el testimonio de este hombre llamado Chan. Yo espero lavarle los pies cuando llegue al cielo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Adoraba al Señor. Le caían a palos. Bueno, como delante con todo, y no dejó de adorar al Señor y predicar la palabra. Cuando yo leí ese pasaje, leí ese libro, me encontré nuevamente con estos pasajes. Digo, Señor, tú has repetido esa historia cantidad de veces. Lo que pasa es que usted y yo no nos imaginamos cuántas veces Dios nos ha hecho invisibles frente a los ataques del enemigo y no nos damos cuenta. Porque el enemigo dice que anda como león rugiente tratando de ¿qué? Mire, si no fuera por la mano del Señor, hace rato que el enemigo nos hubiera arrancado la cabeza a todos nosotros. Porque nos odia. ¿O no nos odia? ¿Usted cree que le caemos simpáticos? Nos odia. Si no fuera por el poder del Espíritu Santo y la presencia del Señor Jesucristo en nuestros corazones, que nos cuida y nos rodea con su favor, hace rato que nos hubiera arrancado la cabeza. ¿O no oramos así? Como dice el Salmo 91. ¿Cómo dice el Salmo 91? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces muchas veces hay pasajes que son fáciles de digerir, porque lo repetimos tantas veces, pero cuando vemos oye, el Señor liberó a Pedro de la cárcel de manera milagrosa. Bueno, porque el Señor actúa así cuando quiere. Él es soberano. Él es el Señor. Pero hay algo que de alguna manera la iglesia estaba. ¿Cómo estaba la iglesia? Orando. Por eso es que yo les animo, hermanos, si hay algo que tenemos que el poder que Dios nos dio, el poder de la oración. Usted ore por sus hijos.
Usted no sabe en qué andan sus hijos. Usted no sabe mucho el peligro que anda el enemigo. Ore por sus hijos, ore por su familia, ore por sus nietos, ore por sus hermanos, o cubra con el Señor. Señor, protégelo. Y con toda seguridad, el Señor, la obra del Señor es milagrosa. Y no hay duda de la bendición del Señor. Por eso, de alguna manera tenemos que tomar tiempo para enseñar y animar, porque esa es la iglesia pastoreando, animando, enseñando, adoctrinando, pastoreando, ayudando a orar, buscar al Señor, pasar tiempo con Dios. Con toda seguridad esto nos trae buenos resultados. Y nuestra última parte tiene que ver con Dios bendice nuestra disposición y determinación. Dios bendice nuestra disposición y nuestra determinación. Muchas veces Dios nos confronta con nuestras limitaciones. Hay limitaciones que tenemos, pero Dios muchas veces quiere que nuestra determinación y nuestra disposición esté aún por encima de nuestra limitación. Hay un pasaje en 1 Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Me llama la atención algo allí. 1 Crónicas 4, 9 y 10. Oigan esto. Había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Fíjense el nombre que le pusieron. Jabes. ¿El significado de Jabes qué? Me causó mucho dolor. Él fue quien oró a Dios de Israel diciendo, ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Dios oyó la oración de Jabes, una oración genuina, auténtica, aunque fue criado bajo el estigma de que le había causado dolor a su mamá, le había traído dolor. ¿Cuántas veces gente ha sido maltratada en la infancia antes de nacer? Han sido rechazados, han sido de alguna manera y crecen con ese estigma, con ese dolor, con ese rechazo. Y solamente Dios tiene el poder para sacarlo de esa depresión. Bueno, Jabes, ese fue el nombrecito que le pusieron. Le pusieron Jabes porque me causó mucho dolor. Y ustedes saben que los judíos los nombres tenían significado. Pero eso no lo limitó para que él hiciera después una oración de la oración considerada, hasta el libro han sacado de la oración de Jabes. ¿Se recuerdan? Porque Dios oyó la oración, la genuina y auténtica. Por eso dice la palabra, él fue quien oró a Dios de Israel diciendo, Señor, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. ¿Qué nos anima a nosotros eso? Que nuestras oraciones tienen que estar por encima de nuestras limitaciones. No, Señor, la gente yo no sirvo para nada. Yo soy un camelote, un cachilapo. Muchas veces nos ponemos objetivos pero no vamos a decir que le pertenecemos al Señor, que somos sus hijos, que somos herederos del reino de los cielos. ¿No dice la palabra? ¿Y dónde viene la trampa esa que tú no sirves para nada? Le oímos la voz del enemigo. Por eso tenemos que Jabes no se limitó a decir, concha, le causé dolor a mi mamá, pobrecita. Soy un trapo. No, Señor. Él se puso por encima. Por eso su oración dice que Dios lo oyó. Si yo le animo a que todos ustedes y yo nos pongamos por encima de nuestras limitaciones, tengamos la disposición que eso a Dios le agrada cuando usted y yo tomamos esa determinación. Otra disposición que tenemos es que esforzarnos más por las cosas del Señor y trabajar duro en las cosas del Señor y esforzarnos cada día por hacer grandes las cosas que Dios nos ponga aquí en la tierra. Hubo una mujer que pasó una tormenta difícil, Segunda de Reyes capítulo 4 verso 3, una situación dolorosa y mire lo que pasó. Segunda de Reyes capítulo 4 verso 3. Entonces Eliseo le dijo, pídele a tus amigos. Esta mujer, le doy el contexto, esta mujer fue viuda, su esposo había sido un servidor, había muerto, la mujer quedó con unos hijos, pero quedó con unas deudas también, porque el hombre no quedó con deuda,
no sé si se parece a muchos de nosotros, con una deuda, viuda y sin trabajo. Tenía una situación bien complicada. Entonces ella va para que se habla con el profeta Eliseo, para que, pidiendo el auxilio de qué puedo hacer. Y Eliseo la oye y le dice, entonces Eliseo le dijo, pídele a tu amigo y vecino que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta, vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen ponlas a tu lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo uno de sus hijos. Ya no hay más, se acabaron. Le respondió al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas, tú y tus hijos pueden vivir con lo que sobra. ¿Un milagro? Otro milagro. ¿O no? ¿Creemos en el Dios de los milagros? Usted y yo somos un milagro. Porque el nuevo nacimiento es un milagro. Y vivir todos los días la vida es un milagro. Dice, el poder de la vida y la muerte está en manos de ¿quién? Y si Dios nos dio la vida hoy, ¿es qué? Un milagro. Entonces dígale a su hermano que está solo, soy un milagro. Somos un milagro. Bueno, esta mujer estaba pasando por una tormenta una tormenta difícil, una situación que ya le comenté. Y ¿qué le dijo Eliseo? Bueno, búscate una jarra y que ese poquito de aceite que tiene va a empezar a fluir. ¿Qué puede? Oye, pero esto no es la salida. ¿No habrá otra cosa que hacer, Eliseo? Oye, porque yo... ¿Pero qué hizo ella? Obedeció y creyó lo que ella le estaba diciendo. Mira, porque nosotros podemos hacer otras cositas, porque yo, no sé, es tan fácil eso que está diciendo. Pero su corazón estaba en que lo que estaba diciendo Eliseo le iba a ser útil. Ella creyó lo que decía. Y se esforzaron. Porque el asunto es, vamos a trabajar. Hay que llenar el aceite. Eso no se va a llenar sola. Entonces, el esfuerzo del trabajo duro muchas veces no nos gusta. Nos gusta, pero como muchas veces que sea más fácil. No tan sencillo. Está como el hombre que llegó como a las 10 de la mañana a una empresa a buscar trabajo. Mira, algo por ahí que hacer. Oye. ¿Qué sabe usted hace, amigo? Bueno, no es para mí, es para mi hermano que quedó durmiendo en la casa. Ni siquiera era para él. Su hermano que se quedado durmiendo. Así nos pasa a nosotros. Nosotros solamente le decimos, Señor, pruébeme el pollo, sino que sea con salsita también, Señor. Pásame la salsa. Entonces esta mujer creyó en la palabra del Señor, creyó en la palabra del Eliseo y el Señor hizo el milagro que le sacó adelante. Y por último, obedecer más allá de nuestro entendimiento también nos trae bendición. Eso sucedió en Lucas capítulo 5, verso 5. Obedecer más allá de nuestro entendimiento. Algo que no entendamos, pero si obedecemos en el nombre del Señor, eso nos va a traer bendición. Lucas capítulo 5, verso 5. Miren este pasaje. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio trajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. ¿Qué pasó con Pedro allí? Pedro le dice al Señor que habían pasado toda la noche pescando y no habían logrado pescar absolutamente nada. Nada. El Señor le dice, bueno, Pedro, métete más adentro. Pedro pudo haber reaccionado, bueno, Señor, yo 50 años de pescador. Conozco todas estas aguas, conozco todos esos lugares, conozco perfectamente. ¿Me vas a enseñar tú a mí a pescar? Pudo haber reaccionado de esa manera, como muchas veces reaccionamos nosotros, que creemos que la sabemos todas. En cambio, digo, Señor, tu palabra. Si tú dices, Señor, ¿cómo que dice? Dame el texto nuevamente. Ok, el sí. Hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré la red nuevamente. O sea, voy a confiar,
voy a obedecer a tu palabra. Entonces, mi querido hermano, una cosa que nos va a ayudar es, que nos va a traer bendición, es cuando vamos aún más allá de lo que entendamos, las cosas que lógicas, que creamos que están manejadas de manera, con mucho argumento controlado. Si decimos, Señor, yo no entiendo mucho lo que me estás pidiendo, como aquello de que ora por tu enemigo, ama al que te persigue, bendícelo. ¿Eso es fácil de entender? No es fácil de entender. No es nada, no es fácil. Pero cuando tú y yo tenemos la oportunidad de bendecir a otro, según la palabra del Señor y según la orden del Señor y en obediencia al Señor, eso nos trae bendición. Señor, yo no lo entiendo realmente, pero tú me lo estás pidiendo que lo haga y yo lo voy a hacer. Y como tú lo dices que yo lo haga, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer confiando que lo que tú me estás pidiendo va a traer bendición. Porque te dices tu palabra. ¿Y eso trajo bendición o no trajo bendición? ¿No trajo bendición o no trajo bendición? Dicen que se llenó el barco, se llenó de agua, se llenó de peces. Sí. Y tuvieron que buscar otro barco. Aquí está el hermano Hugo, que sabe bastante de peces. Ahí había cojinúa, había corocoro, había parguito, había bonita, había malo. ¿Vino la bendición o no vino la bendición? Cuando usted y yo obedecemos al Señor, aún sin entender lo que estamos haciendo, que no tenemos por entenderlo, lo ponemos en práctica, eso trae bendición. Y por último, si cumplimos la voluntad del Señor aquí en la tierra, usted y yo podemos darnos por bendecido. Juan capítulo 4, y con esto vamos a terminar. Versos 31 y 34. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Pero Jesús respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Aquí está la respuesta del Señor. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar la obra que me encomendó. Ese es mi alimento, esa es mi razón de ser, ese es lo que me motiva. Entonces es la palabra que nos identifica esta mañana. ¿Qué nos alimenta a nosotros en esta tierra? ¿Qué mueve nuestro corazón? ¿Qué mueve nuestro deseo profundo en nuestro corazón? ¿Qué es lo que más mueve nuestro corazón? El Señor dijo bien claro: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué nos mueve a nosotros? Si ojalá que realmente nos identifiquemos con Jesús. Señor, no tenga otra motivación en esta tierra sino hacer tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? Apacentar las ovejas, animar a las ovejas, cuidar las ovejas, enseñarlas. Cuando dice oveja, está hablando de tu familia, comenzando por tu familia, comenzando por tu comunidad, siguiendo con la iglesia del Señor. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso, si hay algo que nos va a ayudar, es que entendamos claramente que la voluntad de Dios es que vivamos como hombres y mujeres agradecidos al Señor, sembrando la palabra del Señor, sembrando esperanza, haciendo lo correcto. Pero para eso tenemos que despertarnos, avivar ese poder glorioso que está en nosotros. Porque si no tenemos a Jesús en el corazón, Él quiere que le demos lugar. Él quiere que le dejemos actuar cualquiera que sea la situación. Cierre sus ojos ahí donde está.